presentar tu pantalla. Déjeme presentar a Stephanie. Stephanie es economista, especialista en ciencia de datos por el Instituto Nacional el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una profesional muy importante y cuenta con una destacada trayectoria de más de 5 años liderando proyectos de analítica en diversos sectores. Su enfoque en la planificación orientada a los resultados y su capacidad de adaptación la convierte en una referente en el campo de la ciencia de datos. Ella nos va a presentar un tema muy interesante que es el viaje oculto detrás de un modelo, construyendo futuro con datos. Bienvenida, Stephanie, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están conectados. Como mencionaron, el día de hoy voy a presentarles el tema sobre el viaje oculto detrás de un modelo, justamente porque quería que muchas personas puedan saber, más que nada los que todavía no han hecho sus modelos o les gustaría ser científico de datos, quería como que darles la pauta o indicarles un poquito el detrás de cámara o el paso a paso que hay para hacer un modelo y adicionalmente también ellos puedan tener una idea de qué finalmente harían entrando en una función como científico de datos. A ver, quería comentar primero mencionándoles qué tan complicado es para ustedes o qué tanto pueden asociar la palabra algoritmo o modelos. Muchas veces, para personas que quizás no conozcan, puede ser un poco complejo o puedan decir que es difícil. Pero el día de hoy les quiero mostrar que más allá de la parte matemática, tiene mucho que ver la parte en cómo usamos esta herramienta, que son la construcción de modelos, para poder tomar mejores decisiones. Mi nombre es, como mencionaron, Stephanie Carrasco Solano. Ya llevo 5 años liderando proyectos en banca, en telecomunicaciones. He hecho modelos de Machine Learning para el lado comercial, también modelos estadísticos para el lado de riesgos y pricing. Entre otros, también he podido, gracias a cambiarme o a adquirir nuevos proyectos, he trabajado en proyectos de inteligencia artificial como recomendación, grafos, NLP y IA generativa. Y finalmente, comentarles que me gusta hacer mucho voluntariado social. Por ejemplo, me encanta mucho apoyar en la formación de jóvenes de provincia para que puedan ser científicos de datos. Y también hago mentoría a mujeres en el lado profesional. Para mí, bueno, la ciencia de datos no solo es tecnología, sino también es una herramienta que nos puede ayudar a transformar oportunidades. Ya. ¿Qué es un data science? En general, les puedo comentar que un data science, como decía, usa herramientas estadísticas, matemáticas, se ayuda de eso para para transformar los datos en decisiones. Sus funciones principales, primero, es importante entender el problema. Y eso quiero hacer énfasis. Para mí, yo ya teniendo un tiempo o experiencia en el mundo de los datos, comentarles que eso es inclusive lo más importante. Si partimos un poco mal de entender el problema, es decir, entender lo que el negocio requiere, ya desde ahí podría haber un inconveniente a la hora de entregar tus resultados. Luego, es importante ya la parte de analizar datos, que lo podemos hacer con distintas herramientas. En este caso, tenemos el lado de primero organizar los datos para luego analizarlos. Al organizar, utilizamos herramientas como PL, también ahora se utiliza mucho la nube, que dentro de ahí también está formas o herramientas o APIs para poder estructurar mejor los datos. Luego también está la parte ya de hacer el análisis, que es con Python, antes era con R, pero ahora yo veo que utilizan más Python, luego está PySpark, que son como derivados, y Scala. Luego está construir el modelo y finalmente, y muy importante, interpretar los resultados y poder compartir eso con el negocio. A la hora de interpretar los resultados, para mí es fundamental que nosotros como modeladores seamos conscientes o entendamos muy bien lo que nos está diciendo el modelo. Una vez hecho eso, recién con esa convicción de lo que has entendido de los resultados que han salido, vas a tú poder proyectar hacia el negocio la importancia o el descubrimiento que has hecho para que puedan usar el modelo. Y eso también lo voy a comentar más adelante. Y como menciono, los data science trabajamos con datos, sí, pero sobre todo es importante que trabajamos mucho con preguntas. Ya. Finalmente,
mencionar ya para entrar a la parte ya del viaje, detrás de cámara de hacer un modelo, ¿qué es un modelo? Un modelo también es conocido como una herramienta que ayuda o aprende patrones del pasado para que puedas tomar mejores decisiones sobre el futuro. Justamente mencionaba, existen diversos tipos de modelos. Están los modelos supervisados. En Machine Learning están los modelos supervisados y no supervisados. En los supervisados, como ya mencionaron, es cuando sabes el objetivo del proyecto, como sabes el objetivo del proyecto, tienes la etiqueta, reconoces quién es tu población y con ello puedes hacer tus predicciones. Mayormente es hacer predicciones, ¿no? La predicción de que te compren el cliente, la predicción de a pagar, a que te pague el cliente, la predicción a las ventas. Entonces, por ese lado, todo es como que saber la probabilidad, ¿no? De predecir ese evento. En el caso del modelo no supervisado, es poder, a mí me encanta mucho el modelo no supervisado porque muchas veces ayuda a poder al negocio, ayuda a conocer a sus clientes. A veces puede llegar o el negocio y te puede decir, ¿sabes qué? Tengo como que un problema complicado porque todavía me falta conocer un poquito a mis clientes y quisiera saber un poco más. Quisiera que tú investigues. Entonces, ahí tú le puedes proponer un modelo no supervisado. Como no tenemos un objetivo, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar como que perfiles. Y una vez encontrados los perfiles, ya puedes ir orientando qué insights al negocio le puedes ir indicando y con eso ellos pueden ir teniendo una idea y ya haciendo y creando en su mente qué campañas pueden hacer para sus clientes, porque ya lo van conociendo. Y eso es muy importante también, que quería mencionar. Y bueno, ejemplos actualmente cotidianos para hacer modelos está las recomendaciones en Netflix, también está los productos sugeridos en Amazon, no muy lejos, también los productos que nos sugieren cuando vamos a comprar a Mi Pharma, Inca Pharma, los descuentos, todo eso viene de hacer modelos, de un data science. Siguiente. Ya, ahora sí quiero comentarles un poco el viaje oculto, el detrás de cámara, las cosas importantes que se debe saber sobre hacer un modelo, que no solamente es el código, la parte matemática, sino también comprender un poquito en cada etapa que es fundamental que tengamos en cuenta a la hora de hacer un modelo. Primero partimos de entender el problema. Cuando vas a hacer un modelo, lo que es importante es que te van a decir, ¿no? O te va a decir tu equipo, tu líder, que te reúnas con un equipo de negocio y ya con eso, reuniéndote con ellos, ellos te van a comentar un poquito más o te van a orientar más sobre su problema, ¿no? que tienen o sobre lo que desean resolver. Por eso ahí, en ese momento, es el entendimiento del problema. Ahí sí tenemos que tener mucha apertura, hacer muchas preguntas. Por eso decía que los científicos trabajamos mucho con preguntas, hacer muchas preguntas para ir comprendiendo qué es lo que necesitan. Entonces, es fundamental comentarles que desde ese punto, un modelo mal definido, como mencionaba, desde el inicio, puede generar un problema o un modelo, o también hay algo importante, ¿no? Un modelo mal definido, ya, lo puedes haber tenido en cuenta, haber hecho, ya construido, pero finalmente eso no va a asegurar el éxito de la campaña que está buscando el negocio o el equipo que tú quieres ayudar. Entonces, por eso es importante comprender bien. Siempre hay una pauta que menciono que aparte ya de entender el problema y ir tú diciéndole qué modelo pueden usar. Y eso también quería mencionar. Los científicos, por lo general, sí es importante que puedan capacitarse siempre y ir viendo diferentes tipos de modelos o herramientas, porque con eso tendrían como que un abanico importante de soluciones que puedan dar al negocio. Entonces, por eso es que yo les mencionaba, ¿no? Que yo había estudiado inteligencia artificial, no solo eso, ya generativa, recomendaciones, porque con eso como que me da una idea, más ideas para poder darle resultados o soluciones al negocio. Entonces, eso también quiero mencionar desde el primer punto sobre ser un científico y el entendimiento del problema. Luego ya pasamos a entender y preparar los datos. Ahí sí es importante que nosotros podamos tener un tiempo para verificar cómo están los datos. Ahí escuchaba mucho a mis inicios de siendo científica que me decían, es como hacer un modelo, puedes también considerarlo como
hacer una comida. Y también tienes que ver como que los ingredientes, que son las variables, ir viendo si son ingredientes buenos para que tu comida finalmente salga bien. Entonces, esto me parece bien. Entonces, eso es justamente aprovechando esa frase, siempre me recordaba, ¿no? Tengo que ver que mis variables que vaya a usar pasen por todas las etapas de validación para que pueda aportar a mi modelo. Una de ellas, importantísimo, es la estabilidad. Por ejemplo, tu variable tiene que ser estable. ¿Por qué? Porque los modelos aprenden del pasado, de la parte histórica. Aprenden del pasado para predecir el futuro. Entonces, en ese aspecto, sí, lo ideal es que las variables que vais a usar sean estables, ¿ya? Porque en el histórico tuvieron estable y probablemente, como ya ves que es estable, en el futuro también se mantenga y tus predicciones se mantengan. Eso es importante. Y yo uso, por ejemplo, métricas como PCI. También uso y también valido mucho que mis variables estén con información, que no haya missing, que en este missing es falta de información. O también, en algunos casos, comentan mucho los outliers. Sí funciona para cuando vas a hacer modelos no supervisados por las técnicas o los algoritmos que tienen estos modelos. Y finalmente, dos de las cosas que también es importante considerar a la parte ya del modelamiento de datos y las métricas de rendimiento es que el modelo como tal no necesariamente es bueno si tiene una alta métrica de resultado. Por ejemplo, el Gini, ¿no? Algunos dicen, ah, el AUC tiene que estar cerca al 100 o el Gini tiene que ser muy alto. No necesariamente, puede salirte sí en tu construcción, porque para hacer un modelo hay que dividir, o sea, dividir en dos partes tu data. Primero es con la que vas a construir y segundo es con la que tú vas a testear o vas a validar que lo que tu modelo aprendió efectivamente en poblaciones nuevas puede encontrar también los mismos patrones o puede predecir algo similar a lo que ha aprendido. Entonces, es importante para mí mencionarles que el modelo tiene que aprender, más no memorizar. Cuando memoriza, por lo general salen esos resultados de indicadores de métricas altos, como el Gini, como el AUC. Entonces, hay otras cosas adicionales que inclusive al negocio le importa más. Por ejemplo, las métricas de éxito que ellos ven, que ellos consideran para su negocio importantes. Por ejemplo, qué tanto un grupo que tiene para ellos un mejor rendimiento a la hora de las ventas, qué tanta métrica de ventas tiene, mayor al promedio en general. Por ejemplo, ellos validan su métrica de ventas, pueden validar también su métrica de que el cliente que el cliente te pague las deudas. Entonces, esas métricas para ellos sí son como que más importantes. Entonces, por ese lado, sí, mencionaba, no solo se queden con las métricas que van a aprender en el modelo, sino también consultar las métricas de éxito que considera los equipos o el equipo de negocio a la cual tú vas a hacer eh, un modelo. De ahí es comunicar e implementar. Ahí sí es importante y eso sí, quería mencionar que comunicar sí es muy importante porque si el equipo o el negocio no ha entendido tu modelo o le ha quedado algunas dudas, entonces no lo va a usar. Eso puede pasar. Yo he visto varios modelos que se han creado y los compartes al negocio, les envías el correo y finalmente meses después te das cuenta de que quizás no lo hayan usado correctamente o no han tenido tiempo para usarlo porque no lo han entendido bien. Entonces, sí es importante en la implementación hacer un seguimiento, pero más que eso, también que hayan entendido bien y inclusive sé que en algunas empresas, como los bancos, los científicos participan también en la creación de la estrategia o el playbook para hacer estas campañas. Eso está bueno, pero en otras no, así que igual si quieren que su modelo tenga un impacto, sí es importante que puedan darse cuenta si el negocio lo ha entendido o no, o ayudar también a ver o a crear como que una idea de la estrategia. Proponer un más allá, ¿no? El aporte económico que pueda tener este modelo, o también qué podrían hacer con tu resultado de tus modelos.
si ya les das eso, como que también ellos se les hace más fácil comprar tu idea. Entonces, eso también sí es importante mencionarlo. Y bueno, quería dar un poquito más de detalles. Creo que igual lo estuve ahondando en mi anterior PPT, pero primero tenemos el entendimiento del problema. Como decía, el modelo empieza desde una conversación, desde hablar con el negocio, hacerle preguntas, entender. Una vez ya básicamente sabiendo lo que necesita, le ofreces o le vas comentando los tipos de modelos que tienes que se adecúan a esa necesidad y en estas conversaciones, por lo general, ya tú vas entendiendo cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la población, cuál es, en algunos casos hay target, como por ejemplo, si tienen una campaña de ventas, sabes a quiénes van a vender y a quiénes no, o sabes quiénes se demoran en pagar y quiénes no, ahí sí está el target, pero en otras no hay target, ahí se puede utilizar otro tipo de modelos como el no supervisado. Luego también está si hay que excluir algún grupo. Por ejemplo, en Claro, por lo general, eh, nosotros contratamos el servicio de Claro, ¿no? El Internet. Entonces, obviamente es un comportamiento más de fidelización y por lo general para nuestros modelos no recomendaría un grupo no, o tus empleados. Entonces, por ejemplo, se quita ese grupo. Luego está las métricas de éxito que les iba mencionando, que es muy importante para que a la hora de hacer tus modelos veas que efectivamente le vaya a funcionar al negocio. Y como decían, es importante que el negocio a veces no sabe muy bien qué quiere resolver y nosotros como científicos tenemos que ayudarles a darle la respuesta correcta de qué es lo que, qué es lo que ellos necesitan. Y luego, entender y preparar datos. En esta etapa tenemos, por ejemplo, la parte de la limpieza de los datos, si tenemos que hacer alguna imputación de valores faltantes, por ejemplo, en los modelos no supervisados, sí o sí hay algunos algoritmos que te piden que toda tu base esté completa. Hay algoritmos que en el modelo supervisado que no, que tú puedes trabajar con los missing, pero hay otros que sí. Entonces, sí es importante conocer por qué se están dando esos vacíos de datos, hablar con el negocio y una vez hablando con ellos, comprendiendo, pueden tú proponer o generar una imputación. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, a veces los clientes no hacen transacciones ciertos días. Y si no hacen transacciones ciertos días, entonces significa que ese día no hubo un pago, por ejemplo, ¿no? Que es cero. Entonces tú puedes imputar ese día por cero. Pero es porque es un sentido de negocio, un sentido lógico y lo corroboras con el equipo que estás trabajando. De ahí también los outliers para ciertos modelos es importante y entender tus variables relevantes. ¿Cuáles? Por lo general también pasa que ya cuando estás en un equipo como científico, el negocio ya ha hecho modelos contigo, ya conoce cómo es un trabajo de hacer un modelo y ellos como que te proponen ya variables, porque ellos saben lo importante que es las variables. Y a veces te dicen, yo quiero que esta variable sí o sí entre. Por más que tú le digas, ¿sabes qué? Yo he analizado que esa variable no ha entrado, no tiene importancia, el negocio igual dice, yo quiero que entre esa variable. Entonces, sí, hay formas también de considerar esas variables, pero hay que validar que el peso de esa variable, si es que tú sabes que puede generar un ruido, no sea tan alto o ver la manera de que esa variable que ellos tienen, encontrarle un derivado que finalmente sí funcione. Hay como truquitos, ¿no? A veces yo encuentro como sus derivados, o sea, exactamente la variable tal cual como quieren el promedio, ¿no? Pero puedo encontrarle, no sé, variaciones, conteos de un mes a otro en histórico. Entonces, con eso ya puedo decir si estoy considerando la variable y en esta forma es como funciona más el modelo. Eso también. Y como le decía, si los datos están mal, el modelo estará mal. Entonces, sí es importante tener mucho en cuenta los datos. Es más, me ha pasado cuando recuerdo que era más junior, si no haces también tus controles de validación a la hora de generar tus datos como limpieza de datos o valores o rellenar los valores faltantes, eh, a la hora de hacer el scoring o la producción,
puede el modelo caerse, porque finalmente, eso sí, si tú dices, va a haber 30 variables, ¿no? Que van a entrar a tu modelo. Las 30 variables le tienes que dar. Si una de ellas está vacío, el modelo no va a correr, el PKL no va a correr. Entonces sí es importante hacer validaciones a la hora de generar tu master table. Puede ser que ese mes haya habido un problema en la caída de la data, eso viene ya de ingeniería, pero igual tú tienes que ir monitoreando eso. Entonces sí es importante también chequear las veces en las que se cargan las bases. Eso también es otro datito a la hora de tú considerar qué variables vas a usar y con qué desfase vas a usar esa variable, con qué antigüedad. De ahí también tenemos lo que es modelamiento y métricas de rendimiento. Aquí ya hablamos de cómo hacer el modelo y como mencionaba, los modelos aprenden de patrones, tanto perfiles o también otros patrones a la hora de generar predicción. Y los tipos de modelos que se trabajan están los estadísticos. Ahí, por ejemplo, actualmente los modelos estadísticos veo que lo usan más en el lado de pricing, en el lado de riesgos. En el lado de riesgos, porque la banca lo ha estado pidiendo en los últimos años, para ellos les es más sencillo poder entender qué tanto pesan las variables. Con los modelos estadísticos tú puedes ver como que los betas o los pesos de cada variable. Con el modelo de Machine Learning no es así. Tú puedes como que encontrar un posible peso, pero no es tan directo. Y tampoco sabes cuál es la tendencia, si es inversa o directa de la variable con respecto a tu target. No lo sabes. En cambio, un modelo estadístico sí lo puedes saber. O sea, te da un poco más de información sobre cómo se comportan tus variables que un modelo de Machine Learning. Es por eso que en ciertas áreas sí te piden que sepas modelos estadísticos. Y en comerciales, en áreas más comerciales sí veo que utilizamos más modelos de Machine Learning, por ese lado genial. Ahí también hay una gama alta de algoritmos, diferentes tipos de modelos que se puede usar, modelo de reforzamiento, también he visto último, modelo de NBA que están bien interesantes. Y también una de las cosas importantes que ahora se viene son los modelos de inteligencia artificial. En este caso, los de recomendación, bueno, ya he visto que hay más de recomendación, pero diría inteligencia artificial yéndonos para el lado de IA generativa, ¿no? Por esa parte, sí, me parece que saber agentes o ir combinando un poquito lo que ya sabes con Machine Learning, con estos pasos de APIs, generación de inteligencia artificial, puedes como que sumarle un poco más o darle un poco más a de valor a tu trabajo. Y finalmente, como mencionaba, que era comunicar. A veces tú puedes pasar, porque, por ejemplo, un modelo bien hecho puede tomar 3 a 4 meses. Algunas empresas sí dejan que suceda en ese tiempo. Otras, por lo general, es un mes y medio, he escuchado que creo que es el tiempo promedio. Entonces, te vas a pasar un mes y medio trabajando, dándole tu corazón porque te encariñas, porque estás tanto tiempo revisando las variables, los resultados, y finalmente todo el uso o el impacto que pueda tener tu modelo se resume a lo que vayas a presentar en media hora o una hora al negocio. Si finalmente ellos, por ejemplo, no han entendido los hallazgos que has encontrado o lo impactante que pueda generar tu modelo, entonces no lo va a usar. Y sí he escuchado ya que eso le pasa a muchos modeladores y en muchas empresas. Entonces sí es importante por ese lado también tener un buen soft skills. Yo, por ejemplo, en este último año he estado tratando de llevar cursos, capacitaciones para poder tener un mejor storytelling y sé que con eso también, por ese lado, puedo apoyar a otras personas enseñándoles y sabiendo comunicar lo que me gustaría que ellos aprendan, ¿no? O lo que me gustaría compartir. Entonces, por eso es importante tener habilidades blandas desarrolladas. Por ejemplo, la comunicación clara, la empatía también con el negocio. Tienes que como que considerar que el negocio es tu aliado, porque si ellos sienten que no conectas tanto con ellos o no les hablas mucho, también por ese lado como que no sienten esa confianza de preguntarte si tienen alguna duda y por lo tanto ahí se queda el modelo estancado. Recordemos que, por lo que yo he visto, por lo general ellos
trabajan haciendo análisis a cada rato y están con bastante prisa, entonces para probar lo que nosotros hacemos con pilotos y control a veces toma tiempo y por lo general a veces ni lo priorizan, pues, ¿no? Entonces por ese lado sí es importante como generar esa confianza. De ahí el pensamiento crítico. Más que nada el pensamiento crítico porque es importante ir viendo en el paso a paso qué se va comprendiendo de lo que has encontrado del modelo y así poder generar como que un storytelling. También tenemos la influencia y liderazgo. Eso lo puse porque estaba llevando unos cursos de liderazgo y sí, me mostraba mucho que el poder tener o desarrollar esa confianza de gestionar equipos o también de poder compartir conocimientos, se proyecta y se puede ver, otras personas lo pueden ver y también sentir confianza de lo que les estás dando es información buena, verídica y que puedan ellos considerarlo. Luego también está la ética y la responsabilidad. Eso es muy importante ya, porque he visto muchas personas que aprenden, tienen una plantilla que han llevado en un curso de ciencia de datos y lo corren nomás y hacen el modelo y tienen resultados y ya no han validado si, por ejemplo, hay algo interesante, un hallazgo interesante sobre tu población, sobre su target. A veces ellos tienen un target, o sea, un objetivo, pero tú te vas descubriendo que ese objetivo quizás le falte algo, porque en tus investigaciones, pues somos científicos, hacemos ensayo, prueba, error, investigaciones, descubrimos cosas y entonces le vamos comentando y ellos van ajustando. Entonces, si corres nada más, no vas a descubrir eso, no vas a darle ese valor agregado. Entonces, por ahí que sí es importante tener la ética. Ah, y también he visto que hacen como que unos ajustes a sus métricas para que pasen y como no hay, en muchas empresas no hay un equipo de validación, pues ya salió, ¿no? Salió. Y entonces por ese lado también es importante que nosotros sepamos que este es un trabajo que definitivamente los equipos o las empresas sí consideran que le vamos a dar información privilegiada, buena información y realmente hasta nos dan el tiempo para hacer esa investigación. Entonces hay que también contribuirles con información de calidad. Y como decía, no basta con construir un modelo, sino también es importante que aprendan a confiar en él. Y gracias. Muchas gracias, Stephanie. Ha sido una ponencia muy interesante y más para mí como estudiante de la maestría de ciencia de datos. Veamos si el público tiene alguna pregunta. A ver, los invitamos a que le hagan alguna pregunta a la expositora. Hola, hola Blas. Hola. Hola, hola, dale, De Stephanie, dale con tu Stephanie. pregunta. ¿Qué tal, Stephanie? Ahora sí ya nos vemos en vivo y en directo. Bueno, ha sido un gusto tu ponencia. Es tan importante tener claro estos puntos al momento de generar modelos y a veces son puntos que no visualizamos o no entendemos. Y lo has explicado de una manera bien natural, muy natural. Se nota que tienes expertise en lo que estás trabajando. Y eso es bueno justamente para este tipo de eventos. Es muy bueno lo que has logrado compartir y aprender. Bueno, mi pregunta va más por el tema de aquellos que heredan los modelos. Me ha pasado muchas veces, seguramente también lo has pasado, que ya se ha creado un modelo, ya se llevó a producción, tal vez por ahí hay que actualizar aquellos hiperparámetros, parámetros, pero, uy, el que creó el modelo muchas veces ya se va, ya pasa a una nueva posición y la nueva persona que lo va a adoptar normalmente, posiblemente tenga unas nuevas ideas, ¿no? De cómo mejorarlo y por ahí tenga algún problema para poder adaptarse a este nuevo modelo, al modelo que lo ha heredado. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos nosotros llegar a lograr que realmente lo herede y lo mejore? No lo cambie, sino que lo herede y lo mejore, porque puede ser que en algún punto lo pueda cambiar, pero
siento, y también te habrá pasado, que es muy costoso en el tema del tiempo, es también es cambiar este nuevo formato con las áreas con las que ya se ha trabajado. Entonces, ¿qué skill o más o menos cuéntanos qué debemos hacer justamente para que este modelo se mantenga en el tiempo y realmente se use para mejorar? Ya. Tu pregunta es interesante, gracias. Ahí, como para confirmar un poco la hilación, mencionabas que cómo se haría para que o qué podría hacer una persona que recibe el modelo. eh, sí, qué puede ser una persona que recibe el modelo y finalmente cuáles serían como que esos pasos que podría, o esas métricas, o esa forma que podría él considerar, la persona considerar para que saque nuevos insights del modelo o algo así es lo que te entendí. No sé si podrías reformular la pregunta. Sí, claro. A lo que me iba es, yo, Stephanie, heredo el modelo que hizo mi compañera Stephanie. Entonces, a veces necesito yo adaptarme, aprender y entender el modelo que has generado. ¿Qué debo hacer yo para mejorarlo o poder aprender del modelo que estás dejando en el área y no cambiarlo, sino simplemente mejorarlo y trabajar con lo que ya existe? Porque obviamente un cambio demanda horas, tiempo, conocimiento, volver a probarlo. Otra vez, un tema de calidad. Entonces, ¿qué podría hacer yo, Stephanie, que va a heredar tu modelo? ¿Qué debo hacer como primero, como pasos para yo seguir trabajándolo y no cambiarlo, sino seguir con lo que estás trabajando, está funcionando muy bien? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como Stephanie, que hereda el modelo de Stephanie? Ya, a ver, primeramente, eh, sí me ha pasado, pero yo como que lo podría dividir en varias partes. Una cosa es como que un compañero se va y te toca heredar todos los modelos. Al comienzo solamente hay que hacerle como que el seguimiento, todavía no se ha dado las métricas para que se genere un nuevo modelo. Pero en el caso de que sí diga, ya es momento de hacer un nuevo modelo porque ha empezado a caerse la métrica de éxito, entonces lo que se ve es sí. Hay que hacerle una calibración, porque ahí termino, ¿no? Un modelo nuevo o una calibración. Primero, hablar con el negocio. Si el negocio actualmente le está funcionando, solamente hay que actualizar o refrescar la información de las variables eh, con los últimos meses recientes. Bueno, eso se podría hacer y es un análisis bastante táctico, a veces lo llaman modelo sombra, dependiendo a la empresa. Y toma aproximadamente menos 3 semanas, un mes, es bastante rápido. Bueno, por lo general se supone que es bastante rápido. Luego también, si el negocio te dice, ¿sabes qué? He visto que me gustaría ajustar el target, o ¿sabes qué? Siento que algo le falta más al modelo, dale una checada. Ahí sí es importante revisar primero qué pasó con el target si es un modelo supervisado, ¿no? ¿Qué pasó con el target desde que se construyó su fecha al día de hoy? Quizás ya el target es diferente. Entonces, si el target es diferente, hay que ver el por qué y finalmente sabiendo qué ha pasado, puedas tú empezar a decir, ah, ya, tengo que ajustar o tiene sentido y ahora lo que va a aprender el modelo no necesariamente va a ser igual al modelo que aprendió o que con tu anterior compañero, con tu compañero que te heredó. Eso también es importante. Luego, también ver sobre tu población. Tu población dice, no es la misma de hace un año, siempre cambia a veces las cosas. Me ha pasado que cada año puede cambiar la situación. Entonces, hablar bueno, checar eso, checar tu población, si ha caído, si se ha mantenido, si ha habido, eso con el negocio también se conversa, ¿no? Si ha habido nuevos tipos de clientes, porque, por ejemplo, en banca, a veces la tarjeta de crédito.
se le dan a un tipo de cliente, pero luego también dicen, ah, voy a hacer un piloto para dársele a otro tipo de cliente. Entonces, hay que saber si hay que excluir a un nuevo grupo de clientes o hay que agregar, si ya aprendió, aparecen nuevos perfiles, entonces todo eso sí es importante consultarlo o verificarlo. Pero la primera verificación se nota al toque, se nota, como te digo, en el tiempo, si ha cambiado el target o si ha cambiado el universo. Si ha pasado eso, sí, hay que checar, conversar y revisar qué sucedió. Eso es uno. Por lo general a mí me funciona bastante. A ver, otro que puedo hacer. Am, ya, sí lo mencionaría como buena práctica, es que, y eso a veces lo propongo, si es que yo en una empresa y sé que no lo hay, es hacer un manual metodológico para que todos puedan seguir como un orden de cómo se construye una metodología de modelo. Entonces, con eso es más sencillo a la hora que herede a alguien ver el manual o tener el manual y saber cuál es el paso a paso que se debe seguir para hacer para tú saber en qué etapa o en qué código está el modelo, ¿no? Y poder reutilizar quizás sus códigos. Eso también es importante, como buena práctica. Ah, yo también, a veces sé que alguien va a leer mi modelo, por lo general le pongo lo documento, pero en el mismo script, porque a veces no hay tiempo para hacerlo en el Word, pero sí en el mismo script, ¿no? Donde explico, acá estoy haciendo la fuente, si es. Y también eso funciona si es que estoy creando un modelo, ahora que lo menciono, heredo un modelo y voy viendo y voy documentando, cosa que me acuerdo después que he estado haciendo, de qué trata ese, cosa que entiendo o empiezo a unir la lógica de qué trata el modelo y también me organizo y empiezo con eso a poder trabajar mejor. Eso también te ayuda ahí a anotar, organizar los datos. Y ya con eso puedes trabajar con tranquilidad. Pero sí, todo parte también de hablar con tu equipo, de hablar con el negocio y checar eso. Gracias, Stephanie. Es punto clave lo que has comentado y también muy importante, ¿no? El tema de la maduración de la información, porque este año no va a ser igual que los años venideros. Entonces, con el tiempo también va a cambiar, ¿no? Ese ajuste, ¿no? Es muy importante lo que comentas y también vital nuestros clientes, ¿no? El negocio, porque para lo que Sí. se usó ahora, tal vez no se va a usar igual en una próxima fecha, en una próxima apertura, ¿no? Es tan importante, por eso, tener speakers como tú, que están el día a día del negocio, el día a día en empresas y que se puede saber exactamente el tipo de acción que se hace, ¿no? Muchas gracias, Stephanie. Gracias. Ahora, Stephanie, tenemos una pregunta un poco más técnica. Bianca Toledo nos pregunta, tengo una consulta. ¿Qué algoritmo, modelo o herramienta pueden utilizarse para la limpieza y normalización de datos que recomiendas que sean efectivos? Ya, me encanta la Te pregunta, escuchamos, tiene de Stephanie. todo un poco. Tiene de todo un poco ahí la pregunta. Dice, habla un poco de algoritmos que sí, he visto que, bueno, vamos a ordenar, ¿no? He visto que para la limpieza de datos, sí es importante considerar una serie de pasos para poder saber que está siendo efectivo, que realmente le has podido entender bien o le estás dando al modelo tus mejores variables. Entonces, ahí, mencionar rapidito, puedes partir de un análisis univariado, así le dicen. Todo esto parte de un EDA, así se llama, análisis univariado, que ahí está saber cuánto de missing tienes, o sea, cuánto de datos nulos tienes, cuánto de cómo se está comportando tu variable en sí, cuál es el dato en el percentil 75, 90 o outlier, también cuánta moda tiene el dato, porque aunque sea numérico, también puedes calcular la moda, es decir, por ejemplo, puede hacer que tenga un montón de ceros y solamente el 1% sea uno, entonces ahí también checar, eso lo checo también con el percentil, pero ahí también checar eso, ¿no? Porque quizás no te pueda estar dando tanta información, pueda como no. Entonces es importante ahí ir viendo ya.
cómo está tu dato. Luego pasas a la siguiente fase, que ya es, si es que estamos hablando de un modelo, ya, perdón, también. El PCI, lo que le mencionaba, también es importante el PCI para ver la estabilidad de la variable. Cómo esa variable en el tiempo, si se ha mantenido, puedes ahí considerar unas categorías, unos cortes y ver si en el tiempo se ha ido manteniendo esa variable estable en cada categoría. Eso también. Y ya después, pues, si es un modelo supervisado, combinar con un análisis bivariado, ya ahí sí es con el target, la variable objetivo, que ahí veo el IB, ¿no? El Information Value. Veo más o menos ya una idea principal sobre el comportamiento de mi variable objetivo con mi variable que le quiero dar al modelo. Eso. Eso es disculpa, ese es en limpieza. Ya, esa es la parte de limpieza. Eso es lo más, creo que es uno de los más importantes. Pero si es que hablamos ahí decía algoritmo, allá, si es que hablamos de algoritmo, sí recuerda que para imputación, porque claro, después de hacer limpieza también puedes hacer, ya puedes ir pensando en la imputación, ¿no? Pues ya vas conociendo tus variables. Recuerda que hay algoritmos que se usaban como por ejemplo para saber por los vecinos, cuál era por el comportamiento vecino de otras variables, cuál era ese dato que podía ser o que podías imputar personalizadamente al cliente con respecto a una variable en específico, que tú más o menos lo chequeas, la imputación por cada variable. Eso me parecía muy interesante pero yo creo que siempre es importante trabajar con un pensamiento crítico, hablar con el negocio. Quizás no por ejemplo, a veces el cargo fijo no está en el cliente y tú dices, ya, lo voy a imputar por el promedio o lo voy a imputar por un vecino que se le parece. O sea, este cliente tiene tal comportamiento y este otro se le parece el comportamiento, pero no tiene cargo fijo, pero se parece. Entonces le voy a imputar por su cargo fijo. Ese es un tipo de algoritmo que he visto que hay. Entonces, y ya lo imputa, y ya hace su modelo, aprendió. Pero ahí te das cuenta de que el cargo fijo de ese cliente no tuvo en esos últimos meses porque lo suspendieron y cuando suspenden a un cliente para tu sector ya no va a aparecer. Pero él sí tiene un cargo fijo, con la cual, él sí tiene un cargo fijo con la cual entró de manera comercial, no sé, puede ser 70 soles de pagar internet. Entonces, el promedio o el vecino no necesariamente era la respuesta. O quizás para tu modelo ese cliente no figura cargo fijo, debería haber sido cero. Entonces, ahí sí diría que antes de lanzarnos con un algoritmo, que está bonito, que está bueno, que tiene sentido algunas veces, es importante hablar con el negocio. Es más, a veces yo digo, pucha, no tengo tanto tiempo y me meto y valido con algoritmos que sé que son buenos también y que me aceptan missing para el modelo supervisado. Para el no supervisado sí más difícil, pero para el modelo supervisado sé que es así. Puedes, algoritmo como el Legibus, por ejemplo, te aceptan los missing y él se encarga de a todos esos missing ponerlo aparte y aprender. Entonces ya por ese lado él también tiene su propio comportamiento. Pero igual hay que checar siempre, ¿ya? Yo recomiendo primero el pensamiento lógico, crítico del negocio y ya después le metes, pues, algoritmos. Luego, ¿qué más sigue? Ya. ¿Qué modelos o herramientas pueden utilizarse para limpieza? Ya. Y normalización de datos. Mira, yo escucho, o sea, para eso que me habla de normalización de datos, o también hay otros relacionados como escalamiento de datos y eso, funciona más para modelos no supervisados. Por ejemplo, el escalamiento, de todas maneras, para un modelo no supervisado tiene que haber. Y bueno, entiendo que la normalización de datos me lo comentas en el sentido de que ya tengo mi variable y a esta variable puede que tenga un outlier o puede que tenga un tipo de dato muy diferente a mis otras variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero que todo se normalice, que se parezca en la normalización o no haya estos problemas. Entonces, aplico. Sí, hay algunos modelos que le funciona la normalización, que sí hay que hacerlo, pero hay otros que no necesariamente, lo puedes trabajar directamente así como está el modelo.
Pero hay, hay modelos no supervisados y es importantísimo que hagas no normalización, sino un, estandarización. ¿Ya? Y eso quería comentar, también es importante. La normalización lo he visto en los modelos más estadísticos, la estandarización para los CAMINs o para otro tipo de algoritmos que utilizan las distancias. Entonces hay que las variables pasarlas todas a una misma unidad de medida, porque como vamos a hacer distancias y se van a ubicar ahí, todas tienen que estar en una misma unidad de medida y ahí sí se hace la estandarización. Digo para tener los conceptos así como que cada uno, cada concepto en su tipo de modelo. Ya. Y de ahí, allá, allá. Eso es para Bianca. Gracias por la pregunta. Gracias, Stephanie. Tenemos otra pregunta de Jessica Villanueva. Nos dice, buenas noches, gracias por compartir tu valiosa información. Mi pregunta es, en el área de recursos humanos, ¿qué modelos has visto que se utilizan actualmente y para resolver qué problemas? En el caso del área de recursos humanos, he visto que en recursos humanos se está implementando People Analytics, ¿ya? ¿Qué modelos has visto? No he podido, todavía no me he dado la oportunidad de trabajar en recursos, pero sí hemos hecho unas POCs, hemos apoyado a recursos humanos en algunos proyectos que nos han pedido. Por ejemplo, había, no tanto de modelo, he visto proyectos más relacionados a encuestas para sacar o sea, cómo encuestar a los clientes. No, no es que tú puedas llamar a todos tus clientes para saber su NPS de la calidad que está ofreciendo servicio tu empresa, sino tienes que llamar a un grupo. Tampoco vas a llamar al azar, a cualquiera, ¿no? Los primeros 100 no. Es importante hacer como un muestreo aleatorio y checando, o depende del muestreo que quieran, ¿no? O depende al objetivo que quieran. Entonces, por ese lado, si hacemos como diferencias para sacar las encuestas, a qué clientes y de ese lado sí se vea el resultado que se dé sea significativo y que represente a tu población. Eso sí hemos hecho encuestas. A ver, ¿qué más? Dice, ahora, en recursos humanos, he escuchado ahí unas cosas, a ver, no sé si me confirmarán, pero que querían también saber, por ejemplo, qué insights y pueden influenciar o qué variables pueden dar una explicación de rendimiento de un colaborador, por ejemplo. Eso también he escuchado, pero siento que es como que una información un poquito más sensible y propia de recursos. Pero también sé que se puede hacer modelos sabiendo un poquito el rendimiento del colaborador. Listo, gracias, Stephanie. Tenemos otra pregunta de Benjamín Chapoñay. Hay Nos que es pregunta, ¿qué imputaciones. es imputación? De repente le Buena puedes pregunta. recomendar alguna bibliografía también para que profundice ese tema. A ver, sí, a ver, bibliografía. Ya, sí, voy a checar ahí. Pero, ¿qué es imputación? Gracias por la pregunta, ¿verdad? A veces uno habla y piensa que ya sabe. Ya, bueno, imputación es, o sea, tienes tu variable y no necesariamente en tu variable todo está lleno. Puede pasar, como mencionaba, que haya clientes que no tengan información, no tienen dato. ¿Ya? Pero hay modelos que tú le pasas esa variable y te rebotan y te dice, no, no te acepto tu variable, necesito que esté lleno. Y tú dices, tengo que llenar esa variable, tengo que poner el dato, tengo que dar un dato a ese cliente para que el modelo me lo acepte. Algunos lo que hacen, dicen, ya, pues fácil, quito a los clientes. Esos clientes vacíos que no tienen datos los quito y el modelo me lo acepta. Sí, puede ser, pero es un poco contraproducente porque es importante que aprenda de todo, de toda la población que le pueda dar tu modelo. Entonces, ahí viene el término de imputación, que es llenar el dato. Y cuando llenamos el dato, hay que hacerlo con criterio, porque recuerda, como mencionaba, no es solo llenar por un promedio de esa variable. Algunos llenan, ya, esta variable es cargo fijo de 50 a 100, el promedio es 70, no sé, una cosa así. Perdón, el promedio es 75, ya. El promedio, ya, la mediana, 70, ha pasado. Pero no, a veces puede ser que ese mes ese cargo fijo sea cero y así tienen que aprender el modelo. Por eso decía, la imputación o el llenado de datos es muy importante saber por qué se está dando ese vacío o ese dato vacío y tú cómo lo puedes llenar, saber cómo poder llenarlo. Entonces, con eso se habla con el negocio. Tú le dices, oye, este último mes no entiendo por qué este cliente está vacío. Él te puede indicar.
Ah, ya, es que significa que es cero. Y nosotros cero no vamos a llenar toda nuestra tabla con cero. Eso pasa en transacciones. Por eso no aparece para esa fecha. Y ya. O está suspendido y para nuestra tabla no aparece también. Entonces, eso tiene un significado y es importante ponerle el significado que corresponda. Allá. Muchas gracias, Stephanie. Vemos que ya no hay más preguntas. Gracias, Eh, chicos. bueno, queremos cerrar el día del Seminario Internacional Visionarias del Dato, Innovación Ética y Liderazgo Femenino en la Era de la Inteligencia Artificial. El Sí, Instituto de Datos de Inteligencia Artificial de la Universidad Ricardo Palma y Data Ladies te da las gracias. Blas, si fuera posible, nos podíamos tomar una fotito todos. Y chicos, si pueden prender su cámara para tomar una fotito del primer día. Sería algo muy genial. Sí, sería interesante. Y a ver, por ahí los que puedan, si podemos poner en la vista, si podemos poner la vista y Blas para que se puedan ver todas las fotitos, para que se puedan ver todas las caritas, sería ideal. Gracias, Amanda, Benjamín, Rosa Isabel, gracias. Amanda, muchas gracias. Livia, muchas gracias. Gracias, Roberto, Leoncio, Dani, muchas gracias. No te preocupes, Gabriel. Igual, muchísimas gracias por estar presente. Bueno, entonces vamos con la fotito. Vamos a tomar varias fotitos para poder captar todos. Va la primera. Ya, vamos. Ahora vamos por la segunda fotito. Vamos por la segunda fotito. Un minuto. Ya, vamos. Gracias, Benjamín, Jorge, Vanessa, Bianca, María Paz. Vamos por la segunda fotito. Una, dos, tres. Listo. Vamos, o la otra fotito para que podamos salir todos. Listo. Ahí va. Gracias, Rosemary, María Paz, Génesis, Omar, Renato, Mota. Vamos por la tercera fotito. Listo. Ahí está. Gracias. ¿Quién puso esa pantalla? Excelente. Chicos, si pueden abrir sus cámaras ya para poder cerrar. Eh, por fin ya los puedo ver a todos. No los podía ver. La última, por favor, para poder nombrarlos. Ahí estamos, ahí estamos. Qué lindo verlos. Gracias por estar presentes a todos. Vamos, ahí estamos. Muchas gracias. Listo. Vamos acá. Y ya terminamos con esta última fotito y ya lo terminamos. Gracias a todos por sumarse, de verdad. Muchas gracias. No saben lo importante que es este evento para nosotras, para IDIA, el Instituto de Datos y obviamente Data Ladies. Nosotras nacimos en Data Ladies, no, nosotras nacimos en la maestría de Ciencias de Datos de la URP, por eso estamos acá también presentes porque son nuestros padrinos prácticamente. Acá nacimos nosotras, acá nació Data Ladies. Gracias, Mayra, Elizabeth, Ariana, Walter, Norbert Blas, Julie, Loida Santos, Fátima Sánchez, José Carlos Fernández, Antonia Quispe, Julio Santa Cruz, Norbert, Walter Cuomant, Jenny Núñez, Adrián González, Mónica Herrera, Elizabeth Segovia, Micaela, Rosa Isabel, Manuel Eduardo, Edu Escobedo, Valeria Gómez. Muchas gracias. Listo, Blas.
te doy el pase. Gracias, gracias a todos ustedes. Con esto cerramos. Por favor, no se olviden, mañana tenemos otro ciclo de conferencias. Mañana tenemos a una expositora que también es muy importante, es Anita Quevedo, que tiene el Uy, tema agentes de voz uy, con Google Cloud. Anita Quevedo es una, por Anita lo que sé, Quevedo. es una profesional muy, muy destacada en su área, con maestrías en Europa. De verdad, les va a parecer muy, muy interesante. Señora llama del Google Cloud. Sí. Sí, como dice, también mañana también tenemos una MVP, nuestra MVP peruana, Keila Dolores, ¿no? Ella también es MVP. Y también tenemos a Jennifer Island. Y ella nos va a hablar de APIs. Entonces, mañana va a ser un día súper interesante. Conéctese temprano, compartan en sus redes, mencionen a Data Ladies, mencionen a Iría. Entonces, mañana nos vemos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego, Stephanie. nos vemos Chao, mañana. Dani. Hasta luego. Dani, gracias, Blas, lo máximo. Nos Me vemos. encantó tu terno. Gracias. Hasta luego.